y bienvenidos. Fantástico tenerlos aquí para hablar de un mundo de diferencias y un debate sobre las diferencias humanas y en lo que hace a la heterogeneidad. Soy Jeremy Advisor Guardiola y soy asesor. Sea que estén por la primera vez o frecuentes visitantes, es maravilloso tenerlos aquí. Hoy vamos a abordar un trabajo sobre la variación humana y su papel en el desarrollo de la niñez temprana, la implementación y la evaluación. Y vamos a ver qué es lo que sabemos y lo que investigamos para poder adaptarnos mejor. Este trabajo, publicado hace 2 meses, se enfoca en las distintas formas en que los genes, la exposición y la expresión puede determinar la forma en que estamos en el mundo y la variación es la norma y no la excepción. Esto nos ofrece una forma en que cómo podemos lograr mejor efecto para todos los niños. Este trabajo también aborda las diferencias que vemos en grupos demográficos que tienen que ver con la educación, los ingresos, grupo étnico y raza. Sí, a diferencia de las diferencias individuales, no hay una base genética en las diferencias entre los grupos. Tienen que ver con la inequidad, como el racismo, pobreza intergeneracional, que lleva a una mayor exposición a los riesgos. Es un marco que puede ayudar a las autoridades a esperar variaciones en la eficacia de los programas y las políticas para que pueda haber flexibilidad en esta programación y los niños puedan recibir mejores servicios especializados. También les agradecemos a los que se inscribieron y también enviaron preguntas para este webinar. No vamos a tener tiempo para resolver y responder todas las preguntas, pero las tendremos en cuenta para trabajos futuros. Sin más, voy a presentar al panel. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Russell Booker, que es profesor en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Sí, es profesor en el Hospital de Niños de Boston y director del Instituto de Niños. También dirige el Centro Nacional, con el objetivo de ofrecer soluciones científicas a la sociedad y trabaja en el desarrollo de nuevas formas de afrontar las circunstancias negativas y adversas. Fernando Martínez es profesor regente y director del Centro de Investigaciones sobre Asma y Enfermedades de las Vías Respiratorias de la Universidad de Arizona de Tucson. Es un experto de renombre mundial, investigadores más respetados en el campo del asma infantil, principales intereses e investigación en historia natural, genética y tratamiento del asma infantil. Su investigación ha tenido un impacto en su campo, sobre todo el desarrollo del concepto de surgir temprano del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ha hecho aportes para entender la interacción entre el entorno y los genes. Trabaja en el Consejo Nacional del Desarrollo del Niño y fue miembro de la Junta del Consejo Nacional Asesor. Dr. Russell es director ejecutivo del Spartanburg Academic Movement en Spartanburg, Carolina del Sur, con una firme convicción en el poder de la educación. Tiene 30 años de experiencia en este ámbito con su liderazgo. El movimiento de Spartanburg tiene planes de movilidad económica para 2030 y ha dado a los miles de niños en Spartanburg un camino hacia un futuro. Ha trabajado en el Distrito 7 y trabaja como director y también Trusting University en, en la fundación del Hospital Regional de Spartanburg. También tenemos con suerte Cory Zimmerman, que moderará la conversación. Bueno, vamos a comenzar entonces. Jeremy, ¿me pueden oír todos? Bien.
Voy a ser breve porque realmente quiero dejar más tiempo a los presentadores, pero quiero hablar un poco de este concepto de variación y qué implica. Vamos a empezar con una experiencia básica. Si todos conocen una familia con más de un hijo y entiende este concepto, que vivimos en la misma familia, mismo hogar, pero los hijos van a ser todos diferentes, rara vez son iguales. Esta es la variación. Es la norma, la variación, no la excepción. Y lo que queremos hacer hoy es hacer una distinción entre entender lo que queremos decir con variación individual, es decir, niño a niño, y compararlo con la forma en que categorizamos gran parte de la población cuando hablamos de variación entre distintos grupos, lo que tenga que ver con educación, clase social, etcétera. Sí, tendría que decir, sí, me resulta muy interesante todo esto, porque lo que muestran estas preguntas cuánto estamos programados para pensar en variación en función de categorías de personas y límites. Y solemos generalizar cada uno de estos grupos. Y esto es lo que queremos decir con variación. Esta variación por grupo es muy importante porque tiene gran consecuencia en las políticas, programas y asignación de recursos. Y sobre todo es útil para reconocer los grupos poblacionales donde viven las personas si necesitan más recursos o no, más para tener más igualdad, más acceso a las oportunidades y acceso a, bueno, superar las amenazas y dificultades. Hoy vamos a concentrarnos en que perdemos esta noción de variación individual dentro de los grupos como parte de los programas. Y voy a nombrar 3 retos que afrontamos respecto de los niños. Algunos existen hace mucho, por supuesto, y se han detectado hace mucho. Y hay experiencias que nos permitirán resolver mejor estos retos. Y voy a presentarlos como ejemplos antes de dar la palabra a Fernando y a Russell. Primero es el foco en los factores determinantes sociales. Sí, casi todos ustedes conocen algunos de estos, de los que estoy hablando. Estos determinantes eran fuente del nivel poblacional para medirlas y las diferencias entre los grupos y son valiosos para establecer prioridades en la asignación de recursos en las comunidades. ¿Qué grupos poblacionales necesitan recibir más recursos que otros? Algunos han recibido más de lo que merecen, pero el problema al pensar en la variación en los grupos es que estereotipamos a los niños dependiendo de los grupos en los que los ponemos. Creo que muchas de las preguntas son muy interesantes porque han planteado cuestiones sobre educación de los padres, etnicidad, ingreso familiar y también variabilidad en relación con la neurodiversidad, discapacidad. Tenemos en nuestra mente una variación que tiene que ver con estos grupos. Y quiero hablar un poco de eso, de por qué esto ayuda, pero también un problema. En primer lugar, a ver, voy a ser un poco controvertido en mis comentarios, porque esto es una de las cosas interesantes. ¿Sí? Lo que saben, por ejemplo, el ranking de los puntajes, por ejemplo, ¿sí? Y sí, cuanto más problemas tenemos, más trauma, sí, más problemas luego tenemos en la salud. Y estos puntajes no tienen que ver con temas relacionados con el tiempo y la oportunidad. Una cosa es cuando uno tiene 2 meses, 6 meses, 2 años, y esto subraya el hecho de que no hemos prestado atención al impacto de la variación. Probablemente Fernando dirá algo al respecto. El problema es que estos puntajes o scores se usan, pero son científicos imprecisos al rotular a los niños como ser, por ejemplo, personas que están en riesgo. Sí, porque los que sufren trauma no necesariamente son todos pobres, por ejemplo. La segunda cuestión es
la variación individual y la insensibilidad al contexto, uno de los grandes argumentos que tenemos y por qué es esencial, que los programas tienen que involucrar esta atención a este diálogo y personal bien capacitado para que sepan lidiar con la variedad de problemas y características de los niños. Y se necesita la flexibilidad y la capacidad de modificar lo que están haciendo basados en lo que están haciendo. Russell quizás me lo permite decir, creo que hace unas semanas, sí, he visto ejemplos sobre el terreno, sí, y modifican lo que van haciendo, sí, al responder a las intervenciones. Y el Pear School Project es un buen ejemplo. Sí, creo que todos lo conocen y lo usamos, sí, y ahora realmente es maravilloso. Sí, cuánto recuperamos de cada dólar. Sí, docentes bien capacitados, bien pagados y muy valorados por el trabajo que hacen. Se encuentran una vez por semana para debatir todas las modificaciones en función de la respuesta de los niños. Esto no se trata de un desarrollo anormal o normal, sino de variación en un amplio rango. Y el tercero, antes de pasar la palabra, es evaluar los impactos de los programas y cómo definir lo que son los programas basados en evidencias o empíricos. Este tipo de programas es un programa que se ha sido estudiado, controlado, que se ha implementado y diseñado bien. Y con una diferencia estadística entre el grupo que tiene la intervención y el que no. Y esa diferencia estadística es significativa. Esto determina que es un programa basado en evidencia. Y esto es un buen punto de comienzo. La definición es el promedio en función de las estadísticas recabadas. Seguramente muchos de ustedes conozcan algunos de estos programas. Algunos dicen, tenemos impactos mucho más grandes en las evaluaciones. Y lo interesante es que si se hacen bien las evaluaciones, muestra un impacto promedio mayor. Ustedes ven impactos todos los días, pero también hay niños en el programa que tienen menos impactos. Y siempre hay niños que no obtienen ningún tipo de beneficio de los programas por la cuestión de la variación individual. Entonces, la forma en que diseñemos los programas y cómo aumentar sus impactos nos está retrasando porque no está reconociendo la cuestión de la variación individual. Necesitamos ver a quién impactar. ¿Qué pasa qué pasa con aquellos que tienen grandes impactos y se pueden replicar esos impactos? ¿Y qué pasa con aquellos que tienen algunos pocos y otros que ningún impacto o ningún beneficio? Y la mejor forma de saber todo esto es las personas que trabajan en el campo. La comunidad de investigación y de formulación de políticas van a avanzar mucho al asociarse con las familias para ver cómo poder enfrentar el tema de la variación individual y no continuar categorizando a los niños y a las familias de manera temprana. Entonces, voy a pasarle para poder empezar con nuestros oradores, nuestros panelistas, Fernando y Russell. Gracias, Jack. Voy a moderar esta parte de la conversación. Me encanta tenerlos a ustedes. Hemos tenido en cuenta las preguntas que nos han enviado a lo largo de este tiempo. Digo,
Como decía Jack, hoy es ampliamente aceptado que invertir en el desarrollo de la primera infancia ayuda a sentar las bases de una sociedad saludable, productiva y equitativa. Además, hay una serie de programas amplios y servicios específicos que están marcando una clara diferencia para millones de niños y jóvenes. Sin embargo, cuando analizamos la evaluación de los programas, vemos que algunos niños se benefician mucho de ellos, otros menos, y otros no se benefician para nada. Y esto es lo que constituye una oportunidad. Aumentar los efectos para todos los niños, en especial los que están ahora, que se benefician menos, podría ser la clave para generar un impacto mayor para la sociedad. Entonces, ¿cómo podría ayudarnos la ciencia en este sentido? ¿Cómo entender por qué las mismas experiencias afectan a los niños de manera diferente? Entonces, lo que le voy a pedir antes de responder a Fernando, ¿podrías hablarnos del desarrollo de los niños y cómo varía en función de la interacción entre los genes, las experiencias y el timing o los momentos? Y nos puedes dar algunos ejemplos de tus investigaciones. Gracias, Corey, y buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí y tener la oportunidad de hablar de este tema tan interesante y de este documento que ha sido publicado por el Council. Para responder tu pregunta, quiero darles una introducción simple de algunos temas biológicos que para mí son importantes. Cuando obtuvimos los resultados de un estudio, hubo conclusiones muy importantes. El primero es que los humanos, 2,3 mil millones de pares genéticos. Y lo otro que descubrimos es que si comparamos a los humanos con ese humano, tenemos 20 millones de diferencias entre ese humano aleatoriamente elegido con respecto a los otros. Esto implica muchas diferencias entre los humanos, pero tenemos un 99,99% de similitudes genéticas. Estos dos factores son muy importantes. La variación total que descubrimos es de millones, entonces hay muchas diferencias, pero esa media de 99,9% que somos lo mismo. Y lo otro que descubrimos de nuestro estudio es que los humanos son más similares entre ellos que, por ejemplo, otros primates que son similares entre ellos. Hay altas probabilidades de ser más similares que una persona que vive en África o nacida en África con un ancestro africano que la similitud que dos chimpancés tienen en África Central. Somos una especie en que somos muy similares entre nosotros. Por lo tanto, lo primero que quiero decirles es que es ridículo decir que los grupos de humanos son diferentemente desde el punto de vista genético porque externamente se ven diferentes. Somos la misma especie y son más similares que otras especies de primates. Entonces, pero igual hay muchas diferencias entre nosotros. La próxima pregunta es, ¿qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué diferencia hace ser diferente? Se generan las diferencias que ustedes pueden ver entre las personas y que pueden ver, pero hay una característica que está detrás de esa diferencia que es muy importante. Y se trata de que respondemos de forma diferente al entorno, al ambiente. Y eso es el foco de nuestra atención hoy. Y cuando hablo del ambiente, hablo de las exposiciones al entorno, a la educación que recibimos. Por ejemplo, si existe violencia, lo que sea que venga del exterior, los humanos respondemos diferente los unos de los otros. Y hay una gran variación. En mi profesión lo veo todos los días. Los niños responden diferentemente a los medicamentos que les administramos y les decimos a los padres, por favor, llámenme si el niño no responde a la medicación que le he dado, porque sabemos que está la farmacogenética que estudia
las sutilezas y sus diferentes sutilezas de respuestas. Pero estas no son las únicas diferencias que existen. Las otras grandes diferencias es que mientras que estamos desarrollándonos y cuando estamos recibiendo la influencia del entorno, ocurren cambios sutiles en nuestro ADN y en nuestro cuerpo. Y esto lo llamamos epigenética. Las marcas que nos dejan en nosotros en una parte significativa del ADN, pero también en la forma de crecimiento de nuestro cerebro y las conexiones establecidas entre las células en el cerebro. Pero no solo eso, sino las células en todo el cuerpo. Estamos siendo modeladas por la forma en que crecemos. Por lo tanto, hay dos cosas que son importantes. Lo que decía Jack antes. Una es cuando esas influencias suceden. Por ejemplo, para ser concertista de piano hay que empezar a aprender de muy jóvenes. ¿Por qué? Porque somos más maleables y más sensibles. Somos más maleables cuando somos niños. Todos sabemos de lo perjudicial que es el tabaquismo cuando la madre está embarazada, pero también esto es muy perjudicial cuando el niño es niño, porque por el hecho de ser niño. Entonces, todo esto cambia la forma en que respondamos al futuro. Somos una conexión de cambios que están almacenados dentro de nosotros, que cambian con la variación genética con la cual hemos nacido. ¡Ay, qué interesante! Cómo los genes y por qué estas diferencias, y después el timing. Creo que deberías hablar más del timing o de los momentos, porque este timing y cómo afecta al desarrollo. Jerry dijo algo al respecto, pero quiero que hables más del timing o de los momentos. Esto es la parte crucial. Y el motivo es que si consideramos las influencias sin considerar el momento en el que ocurrieron, no vamos a poder comprender cómo van a influenciar el futuro de un niño en particular. Les voy a dar un ejemplo. Ahora sabemos que el periodo más influyente en el cual las exposiciones ambientales influyen el desarrollo del asma en interacción con los genes, como dijimos antes, es en la etapa prenatal y en los primeros años de vida. Esos son los periodos más importantes para el asma. Una vez que se pasan esos periodos, por supuesto que podemos cambiar el asma, porque está la prevención secundaria. Los cambios que ocurrieron van a determinar esto o el otro. Es mucho más difícil para cambiarlos, pero se puede hacer aún así. Pero las diferencias más importantes ocurren en etapas muy tempranas de la vida. Entonces el timing, el momento es muy importante. Un ejemplo, hay un producto en el entorno que se llama, que está producido por las bacterias, que se llama endotoxinas. Los detalles están en el documento. Si ustedes están expuestos a docenas de endotoxinas en edad temprana, te va a proteger, porque el cuerpo se acostumbra y sabe cómo lidiar con ellos y cómo responder a estas endotoxinas. Si ahora tengo una exposición tardía, no vamos a saber cómo responder a estas endotoxinas. Entonces respondemos de forma errónea. Algo que era bueno en las dosis tempranas es bueno en etapa temprana, pero no en etapa tardía, porque no aprendimos a cómo lidiar con esos cambios. Estos cambios nos permiten responder de formas diferentes a la misma exposición. Ese periodo sensible del desarrollo funciona para las intervenciones. ¿Por qué? Porque se puede intervenir en función de lo que pasa en el entorno. Es de esa forma exactamente, Corey. Ahora vamos contigo, Russell. Queremos incorporar esta ciencia a las iniciativas que involucran directamente a los niños. Tú lideras el movimiento académico de Spartanburg en Spartanburg, Carolina del Sur, que es una iniciativa local.
¿puedes ayudarnos a entender qué es esto de la iniciativa local? ¿Es este tipo de filosofía? ¿Qué tiene especial este tipo de enfoque respecto de la creación de entornos que promuevan la salud y el desarrollo de los niños pequeños? Qué gran pregunta, es un honor estar aquí con ustedes. En nuestro trabajo que hacemos es desde hace 10 años, la organización tiene 10 años. Pueden ver quizás aquí atrás un libro, ¿sí? Y este libro que tengo acá, y lo menciono porque David Brooks pasó un tiempo en Spartanburg y escribió en 2018 una columna en el New York Times y explicó de qué hablamos, de esto de lo local relacionado con el lugar. Y tiene un capítulo sobre desarrollo de comunidades y habla de Spartanburg y de las redes que estamos tendiendo. Así que lo comparto si alguno de ustedes quiere saber un poco más. Sí, nuestra organización nació con un propósito, que es elevar el nivel académico postsecundario. Sí, acá sobre todo en Upstate South Carolina, después de un año, aprendimos que teníamos una única métrica, quizás, pero quizás no desde el útero, digamos. Y entonces nunca íbamos a lograr nada. Entonces trabajamos con otras dos organizaciones, una de educación y otra con el movimiento académico de Spartanburg, y nos enfocamos en los resultados en distintas áreas, como las personas están preparadas para la escuela, las transiciones, graduación secundaria, con finalización de la educación. Pasamos muchos años dedicándonos a estos y luego, hace unos años, llegamos a darnos cuenta, respecto a lo que decía Fernando, por ejemplo, y Jack, que si realmente no nos enfocamos en el entorno, las experiencias de la persona, nunca íbamos a llegar a donde necesitábamos. Nuestra labor continúa enfocándose en estas áreas que mencioné, pero estamos tratando de enfocarnos en otras variables. Entonces pensamos en este esfuerzo local. Hay un foco geográfico específico, el lugar. Hay comunidades que pueden verse diferentes. Quizás acá en Spartanburg el trabajo se hace a nivel del condado, 360.000 habitantes, otro a nivel de la ciudad, pero hay dos barrios, vecindarios, que nos enfocamos, sí, Highland y North South, y después voy a hablar un poquito al respecto. Entonces, el hallazgo respecto de la ubicación geográfica es fundamental para este aspecto. Todo tiene que ver con la participación local y la colaboración entre sectores. Fernando habla del tratamiento de asma, las familias, ¿no? Y esta relación, todo esto puede variar de familia a familia, por supuesto. Y sabemos que lo mismo ocurre en los vecindarios, priorizamos el involucramiento de los vecinos, de las comunidades, les preguntamos qué funciona, qué no funciona. Entonces traemos la voz de las familias, estudiantes y las comunidades a este trabajo, a estas iniciativas que queremos llevar adelante, y esto es crítico. Hay otro gran elemento que es traer estos sistemas al juego, el gobierno, los distritos escolares, las empresas, el sector sin fines de lucro, la salud, todas estas entidades juntas para tener un sistema de apoyo amplio. Sí, hablamos de un impacto colectivo en este sentido. Otro elemento muy crítico es que si todos los organismos tienen que venir de abajo para arriba, ascendente, creamos un gran esfuerzo que antes lo mencionó Jeremy. Es un plan de movilidad de 7 años, muy amplio, y todo empezó con las necesidades. ¿Dónde están las mayores necesidades? La variación acá es importante. Tenemos un gran condado, pero teníamos que sí, hacer más angosto el enfoque, digamos, más enfocado, más estrecho, para concentrarnos en las verdaderas necesidades. Dos otros elementos cruciales.
asegurarse de que todo esto sea personalizado, digamos, adaptado a quien lo necesita. Tratamos de diseñar estrategias que realmente se condigan con las necesidades reales del condado, por ejemplo, ¿sí? Y de los barrios, de las comunidades. Y la maravilla del trabajo a nivel de la comunidad es que realmente podemos ir afinando lo que tratamos de hacer para asegurarnos de que culturalmente, socialmente, económicamente, trabajemos dentro del contexto de esta comunidad. Y por último, lo que tratamos de hacer es asegurarnos de que lo que hagamos sea estable. Significa desarrollar capacidades locales, sí, vecindarios, más allá de la comunidad, promover el liderazgo a nivel de la comunidad para que realmente ellos sean los motores y crear verdaderos hitos para institucionalizar las prácticas que tengan sostenibilidad. Sí, mencioné todas estas cosas rápido y sencillamente, digamos, para garantizar que los niños de Spartanburg tengan éxito y igualdad, que es lo único, lo exclusivo sobre esto, diría, que no somos la única organización que hace este tipo de trabajo. Somos parte de una red más grande, trabajamos en conjunto. Sí, hay como unas 70 lugares que aplican este tipo de estrategia, un marco similar. Somos parte de una red nacional, Purpose Built Communities. Hay más de 20 comunidades así en todo el país que trabajan en este contexto de los barrios en torno de un marco amplio. Entonces, tener estos dos intermediarios nacionales a Spartanburg nos ayuda a abordar este punto o estos temas con mayor minuciosidad. Y hay un punto interesante. Quizás, como dije antes, tenemos una estrategia amplia y esta estrategia se basa en tres áreas. La primera tiene que ser para todo el condado y lo que tenga que ver con la educación. Y realmente lo que hace es apoyar a todas nuestras familias, desde el útero hasta que están en edad escolar. Por otro lado, nos centramos en el trabajo que cubra todo el condado y que los niños vayan a la universidad, completen los estudios universitarios y obtengan un empleo. Y hay dos barrios que están en el centro de nuestro trabajo y estos dos vecindarios o barrios que quieren aprender más, a ahondar y escalar el tipo de trabajo. Sí, fantástico, maravilloso. Sí, esto es lo que hace realmente que los lugares puedan abordar las iniciativas. Es algo muy único y tratando de apoyar a las comunidades, ¿no? Bueno, tengo una imagen mucho más clara de lo que están haciendo, que es único allá en Spartanburg. Quiero ir respecto de este punto. Decía, eso es como decir la columna vertebral de lo que hacemos. Trabajamos con la comunidad para ser como el quarterback, digamos, en este juego. Sí, exactamente, tiene mucho sentido. Entonces, haciendo una relación entre los dos, escuchaban estos conceptos de sensibilidad y variación, el contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que de esto resaltó en las experiencias en llevar adelante esta iniciativa basada en el lugar, en el contexto? ¿Qué resaltó? ¿Qué piensan? Para ser honesto, la primera conversación que tuve con Jack me hablaba de la variación humana, la heterogeneidad, y me asustó muchísimo, me asustó. Así que Jack mencionó esto y cuando yo hablábamos de Spartanburg, esto fue creo que en mayo, ¿no? Y unimos unos 7 grupos diferentes, desde iniciativas religiosas, algo con la equidad, etcétera, pero quiero enfocarme en dos grupos. Uno, un grupo de educadores. Tenemos una especie de mesa redonda sobre su trabajo. Jack dijo que estaba aquí para escuchar. Y el otro, el Northside, y tenía que ver con los miembros de la comunidad para y queríamos que hablaran de su trabajo. Y hablaron de cosas que hacían, de cómo trataban de llegar a los niños, las familias.
cómo tenían que ir más hondo, ahondando con niños específicos. Y Jack me miraba, decía, eso es heterogeneidad, eso es variación. Así que bueno, ahora entiendo, creo, no es complicado. Sí, y el reto de mi lado es que no damos servicios directos a los niños. Sí, necesito el docente, del entrenador, etcétera. Entonces, como intermediarios que no brinda esos servicios directos, ¿qué papel podemos desempeñar nosotros en garantizar que tenemos en cuenta la heterogeneidad, la variación? Lo que aprendí al hablar con nuestros educadores es que los que lo hacían mejor es lo que tomaban el tiempo para desarrollar más confianza, mucha confianza en este movimiento de Spartanburg. Descubrimos que ellos eran los que estaban haciéndolo. Una comunidad donde la comunidad valora esto y apoya esta labor. Entonces, desarrollar esta participación, esta confianza, es más fácil a nivel del barrio, donde hay 200 residentes, quizás que a nivel del condado, donde tenemos 300.000, 360.000 residentes. La asignación de recursos es algo que hay que pensar, porque tenemos que cerciorarnos de que al brindar servicios al condado, seamos más eficientes con las necesidades específicas del vecindario. Otra cosa muy crítica también tiene que ver con esto de la competencia. Bueno, sí, hay muchas cosas que son diferentes, incluso dentro de un grupo pequeño. Hay que asegurarse de que todo esto sea valioso para el vecindario. Necesitamos aprender sobre su historia, la comunidad, de las cosas importantes, para poder recibir feedback, ajustar, adaptarnos. Otra cosa que nos permite tener una mentalidad de mejora continua, eso es necesario para tener más flexibilidad. Esta familia ALO es una iniciativa empezó a nivel de la ciudad como un esfuerzo citadino, ha tenido mucho éxito y lo estamos escalando para todo el condado y estas son las esperanzas. Resuelve conflictos y realmente es lo que tratamos de hacer como padres con nuestros propios hijos, básicamente. Valoro eso, la palabra heterogeneidad, bueno, suena muy formal quizás, pero suena mucho respecto de las experiencias, lo que podría haberte dicho tu abuela y en los programas que vemos todos los días. Entiende esta sutileza como intermediario, cómo aplicamos este concepto y lo llevamos a distintos niveles. Hay que analizar los datos, sí. Hemos hablado de la ciencia, la práctica profesional y quiero pasar ahora a las diferencias entre los grupos y las diferencias sistémicas o las desigualdades sistémicas. ¿Sí? ¿Algún punto que quieran enfatizar ahora? Es importante entender cuáles son las vivencias que tienen una influencia muy fuerte en el bienestar y no determinan el destino. Lo mejor es temprano o precoz, pero nunca es tarde. Los primeros años son importantes, pero siempre hay una oportunidad. Así que lo mejor es temprano. Fernando, ¿querrías agregar al respecto? Lo que es importante recalcar, como decía Russell, hay enfoques para toda la comunidad y dentro de ellas hay enfoques para cada niño dentro de esa comunidad. Ese es el mensaje básico de esta conversación. Tenemos que tener enfoques globales hacia las comunidades que han sido vulnerables y que no han tenido las mismas oportunidades que otras, pero al mismo tiempo, dentro de esas comunidades tenemos que tener en cuenta que cada niño es diferente del otro. Y si tratamos de tener las mismas soluciones para cada uno de los niños, no vamos a tener éxito. Tenemos que personalizar nuestras intervenciones o grupos de niños dentro de esas comunidades. Veo muchos
corazoncitos en emojis. Vamos a pasar a la próxima sección. Fernando, ¿qué significa el término diferencias entre grupos o intergrupales y cómo se conectan con las desigualdades sociales y económicas? Hemos sabido desde hace muchos que muchos subgrupos dentro de las comunidades y poblaciones tienen peores resultados educativos, de salud y menos oportunidades que otros. Esto es bien sabido por todos. Hay aspectos estructurales. Los padres que son pobres o que sufrieron racismo o que son discriminados no pueden proveer las mismas oportunidades a los niños que aquellos que no han sufrido esas desigualdades. Entonces genera un problema estructural porque los padres son pobres, los niños no tienen las mismas oportunidades y tienen muchas probabilidades de ser pobres. Y así seguimos. Como hemos repetido mucho, esto no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con las condiciones iniciales de estas poblaciones. Y en el caso del racismo, esto tiene un pasado muy arraigado. Hay dos formas de abordar este problema. Una, y es muy importante tener programas globales que aborden las necesidades de esas comunidades. Y muchos de esos programas, y asignamos muchos recursos en nuestros países para abordar esas necesidades, pero hemos descubierto que cuando lo hacemos, a menudo no obtenemos los resultados deseados. Y eso tiene que ver con el otro aspecto que estábamos hablando. Dentro de esos grupos hay amplias variaciones que son mucho más grandes que las variaciones que pueden de las intergrupales o que van más allá de la genética y de la forma en que responden los niños, como en materia de asistencia o de soporte. Hay que considerar ambos temas, pero volviendo a las diferencias entre los grupos, hay correlaciones biológicas entre esos grupos. Algo le pasó a esos niños, que son los correlatos biológicos. Su biología es diferente, su anatomía es diferente, pero no tiene que ver con la genética, sino con el hecho de que cuando uno vive en esas condiciones, en la violencia, por ejemplo, uno se tiene que adaptar y el cuerpo cambia. Y eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que determina el resultado de esa desigualdad. Y por eso esto explica los resultados que son peores para estos niños, y no porque no tengan el potencial para tener más éxito que otros chicos. Hablamos de la adaptabilidad al entorno, que tiene que ver con la supervivencia. Pensando en esto, ¿hay conexiones entre las diferencias entre grupos, desigualdades sociales, económicas, y después conectarlas a nuestra biología? Los niños que viven en estas comunidades vulnerables, donde hay racismo, discriminación y demás, esos niños tienen menos oportunidades de tener buena nutrición, por ejemplo. Hay problema de obesidad, es mucho más significativo en esa comunidad que en otras. El hecho que en esas comunidades hay más exposición a contaminantes en el medio ambiente. Por lo tanto, hay más exposiciones tóxicas a las que se someten estos niños. Hay más violencia en estas comunidades. Por lo tanto, los niños tienen más probabilidad de crecer en entorno de estrés. Y el estrés genera cambios crónicos en nuestro cuerpo porque tratamos de adaptarnos a este entorno por las condiciones que existen en estas comunidades. Por lo tanto, hay una correlación biológica muy importante a estas exposiciones. Y también quiero recalcar algo, hay diferencias entre los niños.
Aún dentro de esas comunidades, lo que digo es que hay necesidad de que la sociedad aborde este tema con recursos y esos recursos tienen que ser personalizados o adaptados a las comunidades y a cada niño dentro de esa comunidad. Ese es el cambio que nosotros proponemos. Pensemos en asistir a esas comunidades, pero al mismo tiempo pensar en brindar apoyo a las necesidades de cada grupo de niños o los niños que viven individualmente en esas comunidades. Evoca otro concepto que es el lugar, ¿no? El lugar que es importante también y determina el entorno respecto de las oportunidades que tengamos o las adversidades que podamos sufrir. No somos el resultado, no somos el resultado de nuestra genética, sino de la forma en que los genes interactúan con el entorno. Dije que somos similares en un 99,9%. Entonces es muy importante esto que estoy diciendo porque nos ayuda a adaptarnos de manera diferente en función del ambiente en el que vivimos. La fuerza es diferente en función de nuestra respuesta al entorno. Utilicemos esta fortaleza para adaptarnos. A ver, Russell, en conexión con lo que se dijo antes, ¿podrías contarnos qué está haciendo Spartanburg Academic Movement para abordar este tipo de desigualdades sociales y económicas que acaba de describir Fernando? Yo no soy científico, pero sí has hecho trabajo local como hacemos nosotros. Él ha dado una explicación fantástica. Algo que no dije cuando hablé de las organizaciones como la mía. Trabajamos a nivel de los sistemas. Queremos cambiar y transformar los sistemas. Yo lidero un sistema escolar y hay cosas que se podrían hacer de manera diferente. Entonces, el mundo está cada vez más polarizado, todo se politiza, hay muchas ideologías, pero el beneficio de esta conversación de hoy es que la frontera única es nuestros niños y esto nos hace enfocarnos en ellos. Y de esto se trata, en tratar de abordar estas desigualdades que tenemos aquí. Estoy en el sur, donde muchas de esas desigualdades han estado presentes durante cientos de años. Pero tenemos que fortalecernos como organización y quiero garantizar que las personas que trabajen conmigo comprendan el trabajo que realizamos y el cambio que se requiere en los sistemas. Trabajamos con una firma consultora para entender cómo ser un líder en sistemas. Parte de esto también es decir abiertamente lo que funciona y lo que no. ¿Dónde radican las disparidades? Hay dificultades para usar determinados términos o lenguaje específico hoy por hoy, pero tenemos que llegar a todos con nuestro trabajo. Y otras cosas que necesita reforzarse es el involucramiento de la comunidad. Yo hablé de la iniciativa religiosa para terminar la pobreza. Jack estuvo en una conversación el año pasado con nosotros. Juntar a los niños los viernes porque tienen hambre y darles de comer, pero también es importante hablarles de cuestiones de seguridad en el condado. Tenemos un entorno colaborativo y un programa colaborativo para trabajar sobre estos temas, sobre la raza y cómo he analizado algunos documentos del centro y ver dónde están los impactos y el trauma cuando se trata de niños y familias. Tenemos socios nacionales que nos ayudan en nuestra tarea. Tenemos organizaciones que trabajan como partners to real impact y demás.
hay financiamiento también y nuestra sociedad con Harvard que están liderando este tema para abordar alguno de estos problemas. Y lo último que quiero decir, Corey, es que tenemos que estar en un estado continuo de aprendizaje. No pensaba en la variación y la heterogeneidad hasta que comencé esta beca en Harvard y cuando conversé con Jack. No se trata solamente de una movilidad ascendente, sino del capital social. Y la interconexión para aunar ambos y personas de diferentes ambientes socioeconómicos. Creo que tenemos que seguir trabajando juntos para abordar estas desigualdades, pero por supuesto que también todo se remite al aspecto local. Y aprender de otros, trayendo ideas de distintos lugares. Y no hay que tener miedo de decir la verdad sobre aquello que no funciona. Es bueno tener asociados que digan, queremos que pruebes, que falles si es necesario fallar, innovar. No tenemos que tener miedo de hablar sobre aquello que no funciona bien. Sí, exactamente, es la idea de confianza. Y bueno, una última pregunta para ir cerrando y luego vamos a redondear para los que quieran dejar un mensaje final y vamos a dar también un minuto a Jeremy Jack. La última pregunta, la gran idea tiene que ver con los principios que subyacen a la variación, que dan un marco para fortalecer el desarrollo de los niños. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? El trabajo habla de enfoques complementarios, programas y políticas locales, un uso y selección de recursos selectivos. Todo tiene sentido, pero me interesaría escucharlos. ¿Qué piensan sobre el diseño de estas planificaciones? ¿Qué retos ven? Ejemplo, ¿sí? Sí, es una pregunta enorme, pero necesito una respuesta de 1 minuto, muy rápido. Bueno, Fernando habló del enfoque global. Esto es lo que necesitamos, pero también más local. Sí, algo que me gusta mucho es trabajar con la Universidad de Harvard, que somos parte de una red nacional asociados y planificamos, hacemos planes en el vecindario, en el barrio tenemos familiares, sí, coaches de éxito, los niños tienen un plan nacional, cada niño del barrio, un sistema coordinado y apoyamos esto con una plataforma donde se rastrean y monitorean los datos. Hay un proceso, hay procesos, una planificación exitosa, la navegación familiar, donde podemos llegar a nivel específico. Si hay un plan, cada niño se conoce por su propio nombre, su rostro, quién es cada uno. Hay tanto que podemos tener en cuenta. Bien, entonces vamos a traer a Jack de vuelta aquí a la pantalla y les pediría, hola Jack, y les pido a cada uno de ustedes que compartan un pensamiento final o recomendación con la audiencia, Fernando, Russell y Jack. Fernando, tu micrófono está apagado. Creo que lo primero es fantástico escuchar a Russell, ¿sí? El trabajo comunitario que está haciendo con sus socios para que todo esto sea una realidad. Entiendo perfectamente bien que no es fácil para nosotros en la medicina, donde tenemos medidas biológicas directas, sí que podemos ver quién responde, quién no responde y cómo, y nadie propone hacer eso en una comunidad. Tenemos que ser, como dice Russell, es fácil decirlo, pero los esfuerzos para hacerlo localmente, estas características de los niños que se van a abordar, no solo para ellos como parte de la comunidad, sino para cada niño en particular, no va a ser fácil. Imaginemos el potencial, sin embargo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre ahora, desarrollamos políticas, esa política se aplica en un lugar. A algunos niños le va bien, a otros niños no tanto. ¿Y qué podemos hacer al respecto?
Sí, quedan de lado estos niños, no es justo. Por otro lado, si no se usa todo el potencial de los niños, no se lo aprovecha. Si nosotros ponemos el acento en lo que hace que los niños sean diferencia y en sus respuestas diferentes, no necesitamos saber por qué responden distinto, sí necesitamos saber qué podemos hacer, cómo podemos encontrar nuevas maneras usando esas diferencias para sacar lo mejor de cada niño. Me encanta, una gran inspiración, una gran inspiración. Voy a agregar simplemente algo que leímos el año pasado y tiene que ver con nuestro mundo real y el trabajo real. Y cuando ya no sabemos qué hacer, llegamos a nuestra verdadera labor y cuando no sabemos qué camino tomar, ahí emprendemos el verdadero viaje. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Hay que llegar al extremo. Entonces, lo que decía Fernando, es complicado como trabajo, pero es una nueva forma de mirar las cosas y me emociona. Estoy así, inspirado, sorprendido, pero me alegra pensar en dónde vamos a llegar. Mucha inspiración. Jack, Dios. Bueno, realmente tengo 3 puntos muy rápidos para mencionar. Uno, alguna vez dije que, bueno, alguna vez tuve éxito, sí, porque me rodeé de personas que me inspiraban, que sabían las cosas. Así que gracias, Fernando y Russell. Son ejemplos perfectos de esto. Realmente es así. Sí, es otra fuente de variación y variabilidad. Distintas personas, distintas formas de pensar. El segundo punto. Fernando habló de la biología, que básicamente es adaptativa. Tratamos de adaptarnos permanentemente para que las cosas sean correctas cuando pensamos en las experiencias, el momento, el tiempo, los genes. La experiencia incluye gran parte de las cosas buenas y malas. Y todo lo relacionado con la cultura, el contexto, si todo esto es disruptivo para lo evolutivo, esto no viene de la biología, sino del entorno, lo que nos rodea, las fuerzas que vemos alrededor. Y me gustaría terminar algo positivo. Hablamos mucho de una mayor sensibilidad al entorno, ¿sí? Y esto es real, es cierto. También hay mucho trabajo y nos muestra que los niños que son muy sensibles a la adversidad, al entorno, también son más sensibles a cosas positivas. Sí que el niño promedio, estos niños que son más sensibles en un entorno de contención, sí descuellan en cierta forma, sobresalen. ¿Sí? Esta es la biología que trata de sobrevivir. ¿Por qué estas personas, estos niños que son tan sensibles, no han desaparecido en la evolución? Porque la sociedad necesita personas que son más sensibles al entorno y que sacan lo mejor de nosotros. Sí, y así esperamos que poder hacer la vida más fácil para ellos. Tengo que agradecerles realmente a Fernando y Russell. Realmente ha sido muy emocionante tenerlos. Amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido fantástico tener este diálogo y le devuelvo la palabra cierre el evento. Muchas gracias, Cori. Gracias a todos los que fueron realmente un debate maravilloso. Excelente panelistas. Antes de cerrar, quiero darles a todos la oportunidad de compartir sus opiniones sobre esta actividad. Ahora en la pantalla van a ver un código QR para acceder a una encuesta. Vamos a poner el link también en el chat si quieren usarlo para acceder a través del navegador de Internet. ¿Sí? Cualquier comentario, conclusión, idea que nos quieran dejar. Además, pueden seguir nuestros canales, ¿sí? En las redes sociales o recibir nuestros boletines sobre información, actividades. Gracias una vez más por estar aquí y disfruten el resto del día.